Hablábamos al principio de que habías sido profesor internacionalmente. ¿En qué sitios has estado y qué experiencias te han marcado más? Bueno, pues mi actividad docente empezó en Estados Unidos. Y esto no es baladí, porque ha marcado toda mi experiencia y diríamos mi personalidad docente, si podemos hablar así. Ellos dirían the teaching persona. Es decir, el Adrián que está dando clase es una de las dimensiones de Adrián, ¿no? Sí. Pues está muy marcada por los orígenes. Y está muy marcada porque empecé a dar clase en Estados Unidos. Me formaron para dar clase en Estados Unidos. Entonces, las metodologías que descubrí en Estados Unidos, incluso antes de ir ya a dar clase, porque la primera vez que yo fui a Estados Unidos fue en 2010, ahí fue donde hubo algo en esas clases que me cautivó. Había algo en la metodología, ni siquiera el contenido, no estoy hablando de la sustancia, estoy hablando de la forma, del método pedagógico, de los métodos docentes. Hubo algo que dije yo, esto sí me nutre, esto sí me ayuda, esto sí me forma. Y sobre todo, esto sí me da posibilidad de crear un espacio en el que yo tenga que someter a juicio y a la sana crítica mis propias pretensiones, mis propios convencimientos. Y es que me parece que algo muy importante en la educación y en el dar clase es ayudar al alumno a que se responsabilice de sus compromisos normativos. Me explico. Sí. Si tú, y me consta, estás comprometido con las ideas de la libertad, eso no puede quedar en un compromiso etéreo. Ese compromiso implicará que en ciertas discusiones y en ciertos debates tendrás, en cierto modo, que defender algunas posturas. Porque si no las defiendes, te estarías alejando de lo que dices ser. Sí. Entonces, ¿que buscamos la coherencia? Sí. ¿Que buscamos la puridad? Sí. Pero también con cierto punto, porque si lo exageramos, si cometemos el exceso de primar demasiado la coherencia y la pureza de las ideas, nos podríamos convertir en doctrinarios. Que a veces en el liberalismo pecamos de poner etiquetas a todo, tú eres liberal, yo no soy liberal, Sí, sí. Tú eres menos liberal que yo por esto, tú eres más liberal que yo en esto. Es importante que dentro de la perspectiva de que al fin y al cabo las ideas también son humanas y se humanizan en las circunstancias sociotemporales, económicas en las que estamos, por tanto ser liberal hoy en España no es lo mismo que ser liberal en Estados Unidos a principios de siglo, Sí. pues teniendo en cuenta estas... O que Estados Unidos ahora mismo también. O sea que... Exacto. Bueno, además el término ya sabemos que es complejo, pero a ver si lo rescatamos, ¿no? Y rescatamos. Yo creo que se han dicho, bueno, voy a coger otro nuevo y lo hago mío porque ya lo has degradado tanto que es que no quiero que se me relacione con ese término. Sí. De todas maneras, insisto en lo que decía, ¿no? La asunción de la responsabilidad de tener unos compromisos normativos vi que floreció con claridad en las aulas americanas. En Estados Unidos, el profesor me preguntaba a mí y a todos los demás, ¿y tú qué opinas de esta enmienda? Claro, yo estudié los grados en España. En España a mí nadie me preguntó nada nunca. Yo era un receptor pasivo de la doctrina y de lo que me explicara el profesor o la profesora. Yo tomaba apuntes, como decía, lo complementaba con materiales recomendados, con su manual correspondiente, me presentaba los exámenes y ahí acababa mi interacción con la materia y con el profesor. Claro, en Estados Unidos me he dado cuenta de que cuando llego allí y me sacan, como dirían ahora, de la zona de confort, en la que la clase está, la flipped classroom, ¿no? La clase invertida, sí. En la que yo también participo en crear... Sí, casi que eres el protagonista. Exacto. El profesor simplemente está ayudándote a que... El profesor se convierte en facilitador del proceso de aprendizaje, pero tú eres el protagonista. Eso que te pasó a ti en Estados Unidos es lo que me ha pasado a mí este año en Hespérides. Pues o sea, yo te digo, soy un renegado del sistema educativo toda mi vida y llevaba mucho tiempo, unos años interesado en aprender. Pues yo todo lo que he aprendido casi que en mi vida ha sido por interés propio. Autodidacta. Libro, práctica, porque te digo, peleado absoluto. Yo cuando tuve la suficiente edad para que no llamasen a mis padres si faltaba clase,
Yo desaparecí del instituto. Yo estuve 3 años para terminar segundo de bachillerato solo porque no iba a clase y no hacía los exámenes. Y el último año ya dije, bueno, voy a hacer los exámenes. No fui a clase. Pues imagínate que en la Universidad de las Hespérides lo que intentamos hacer, y esto yo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes porque creo que lo hacemos bien y estamos comprometidos en el equipo docente, es que en realidad, yo se lo digo siempre a mis alumnos, estamos tocando una sinfonía. La sinfonía se puede llamar Teoría del Derecho, como se puede llamar Derecho Administrativo 1, o para ti, Introducción al Derecho. O Derecho Mercantil. O Derecho Mercantil, o cualquiera de tus asignaturas. Sí. Esa es la sinfonía. Tenemos una partitura, tenemos manuales, sabemos más o menos de qué vamos a hablar. No vas a llegar a Derecho Administrativo 1 conmigo y me voy a poner a hablar del, yo qué sé, de energía. Bueno, la energía es un sector altamente regulado, por tanto pertenecería también... Bueno, voy a poner otro ejemplo. No me voy a poner a hablar de mecánica, porque no procede. Tú sabes ya más o menos lo que vas a ver en Derecho Administrativo 1. Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor añadido de estudiarlo, no conmigo como persona, porque el valor que yo puedo añadir es muy limitado, pero estudiarlo en la Universidad de las Hespérides, con el compromiso y el enfoque pedagógico que tenemos, que está inspirado por aquello que me enamoró en Estados Unidos, por cierto. Tenemos un equipo que ha sabido españolizar, ¿no? Traducir al español métodos que no son Para nada españoles. Sí. Ni continentales, te diría también. No te creas tú que España es muy diferente. Spain's not different, en esto al menos. Bueno, al final, digamos, es todo un sistema medio... Toda Europa está más o menos en la misma sintonía, ¿no? Sí, con sus matices, que podríamos también hablar, pero España es un modelo más dentro de los sistemas continentales. Pues lo que hacemos, insisto, es, tenemos la sinfonía, tenemos la partitura, pero desde el primer día, al menos yo en mis clases les digo, tú tocas el violín, tú tocas la viola, tú tocas el oboe. Y porque lo toques tú, la sinfonía que tenemos la partitura y sabemos de lo que vamos a hablar, va a sonar distinta. Y entonces, si tú, por ejemplo, descontinúas tu participación y dejas de venir a clase, la sinfonía ya va a sonar un churro. Entonces, no es como decirte, no es chantaje emocional, de decir, tienes que venir a clase porque si no la sinfonía suena mal y nos falta la viola o el violín. No. Es hacerte consciente de que tú eres co-creador de este semestre de Derecho Administrativo 1. Y Derecho Administrativo 1 será distinto a Derecho Administrativo 1 del siguiente curso porque tú has tocado la viola, porque tú has participado en los debates, porque tú has venido con tus preguntas, con tu experiencia vital. Entonces, yo creo que insistimos mucho en eso, en decir, tenéis un lugar en la clase que no es la de receptor pasivo, tenéis un lugar de co-creadores. Y yo estoy un poco pues de director de la sinfonía, yo muevo un poquito la mano. También hay que aprender a mover la mano, ¿eh? No es, Claro, no sí, es poneros a hablar, no es simplemente abrir una discusión discusión, es decir, con el objetivo mismo de discutir. No, está todo pensado. Utilizamos metodologías reflexionadas para los fines y la consecución de los objetivos que tenemos en mente. Pero me parece muy importante esta centralidad de la persona. Es la idea un poco jesuítica incluso, ¿no? De la cura personalis. La idea de que educar es ayudar al estudiante, guiar al estudiante, ducere, ¿no? Viene de la idea de guiar hacia el bien. Bueno, de guiar hacia el bien, pues entiendo que para guiar bien al alumno tienes que entender al alumno como una totalidad, como una persona, no solo como un mero receptor. Es una persona que tiene sus experiencias fuera de clase. Por ejemplo, en derecho administrativo es fácil. Todos pagamos impuestos. Todos podemos tener una multa cualquier día. A todos nos pueden abrir un procedimiento sancionador. Todos podríamos solicitar una subvención para poner las placas solares en algunas comunidades autónomas. Eso es un procedimiento administrativo. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que si tú tienes ese enriquecimiento de la vida, que tú lo traigas a clase, implicará que tendrás espacio para ser tú. Entonces, una función también del profesor, a mí, al menos como yo entiendo la docencia, es no solo cultivar en ti
la formación en el área que estemos estudiando, sino que permitirte que veas las relaciones que tiene con el resto de tu vida. Es decir, tratarte no como un número, sino como una persona con todas tus dimensiones, en todas tus dimensiones. Y eso es la idea, yo creo, del cura personalis. Esa es mi filosofía, y en H no estoy solo. Y ese es un lujo, porque en España... Bueno, el lujo el que tenemos los alumnos. No, el lujo es de todos, porque, insisto, el director mueve un poquito la mano. Sí. Pero tú piensas que nuestras sesiones sincrónicas, que además este último semestre las teníamos los viernes, piénsalo, desde la península, de 8 a 9 y media. Un viernes de 8 a 9 y media. En primavera, que en Madrid hace ya buen tiempo. Sí. Tengo alumnos en Madrid y en Málaga, es decir, incluso yo creo mejor tiempo. Tener alumnos en esa franja horaria ya es un éxito de por sí. Eso Pues, es que algo estás haciendo imagínate bien. que prácticamente todas las sesiones nos quedábamos media hora más. Qué nivel. Media hora más. Qué bueno. Hablando de teoría del derecho. Es decir, pero tú sabes el lujo que es ese también, pero para el profesor es que es un lujo. Claro, claro. Porque hay alumnos motivados, que tienen interés, que quieren compartir. Es decir, generar las condiciones de posibilidad para que el alumno se sienta libre para compartir, Sí. a mí ese yo diría que es el éxito que he podido tener como docente. Y- Igual aprendieron más o menos, pero lo que sé es que el tiempo que hemos compartido ha sido fructífero. Y es lo más importante, creo yo. Exacto, me parece importante porque yo no soy el mejor ponente internacional del tema por ejemplo, de un tema de teoría del derecho. Hay expertos en todo. Yo soy experto en algo muy concreto de regulación europea, que es verdad que puedo saber, en particular de los pesticidas y de la aprobación de los pesticidas por la EFSA. Vamos, yo sé de unas cositas particulares, puedo saber bastante, de transparencia, pero del resto no. Y hay que introducir a todo el temario. Claro. Entonces, ¿cuál es el valor añadido de tener al profesor? No es que vaya a ser el mejor experto, y además hoy en día tenemos YouTube y tenemos un sinfín de opciones para tener acceso a los mejores... Sí, sí, a las mejores ponencias. exacto, a las mejores conferencias, a todo. Entonces, el valor añadido tiene que ser otro. Que venga a esa clase tendrá que crear otro tipo de valor. Y el valor que intento crear es ese. Es, en primer lugar, corresponsabilizarte, saber que la creación de valor no va a ser impuesta por el profesor. El valor, yo no vengo con el valor. Es que la idea de educar, ¿no? Con la idea de transmitir, de compartir o de simplemente transmitir algo, no me parece la más adecuada. Me parece más importante la idea de que el profesor, que conoce cosas que los alumnos no han digamos, encontrado, tú tienes unos ingredientes y Sí. tienes que cocinar con tu equipo, que es el Correcto. estudiante. Correcto. Y lo que insisto, la sinfonía está escrita. Es decir, los límites de las materias están más o menos claros.